La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas estableció el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales por su contribución al desarrollo, de primera mano en la parte rural y posteriormente en la parte agrícola. Y es por eso que el día de hoy contamos con la presencia en la Casa de los Mexicanos, el Consulado General de México en Houston, con la presencia de la magistrada María del Mar Salafranca Pérez. Muchas gracias, bienvenida a la Casa de los Mexicanos. Hola, muchísimas gracias, es para mí un honor estar aquí. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, por supuesto, a la Cónsul General, a María Elena Orantes, y pues encantada de estar con ustedes. Déjenme platicarles un poco de lo que la magistrada María del Mar ha desarrollado durante su vida profesional. Un muy ejecutivo currículo. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho de Género y también en Administración Pública. Es doctora en Derecho, es especialista en microfinanzas por Harvard. Por su amplia experiencia, la magistrada de 27 años en tribunales agrarios, y obtuvo también el premio de Mujer Defensora de Derechos Humanos. Pues vamos, realmente una trayectoria muy importante, magistrada. Muchas gracias. Pues la verdad he tenido la oportunidad de dedicar mi vida al derecho agrario, algo que considero un gran honor. La vida me llevó a ello y es maravilloso poder atender a un sector tan importante y tan vulnerable a la vez. Magistrada, este día es importante, ¿por qué? Este día es importantísimo. Hay que visibilizar a las mujeres rurales. Las mujeres tienen en sus manos el poder de cambiar toda la cuestión alimentaria en el mundo. El 34% de la población mundial de mujeres se dedican al campo. Si tuvieran el mismo acceso a todas las cuestiones tanto económicas como de tenencia de la tierra que los hombres, eso aumentaría en un 20 o en un 30% la producción agrícola, y a eso lograría sacar a 100 millones de personas en el mundo de la pobreza. Pero hablamos del impacto de la brecha de desigualdad de la mujer. Sí, por ejemplo, hablemos en México. Hay aproximadamente 5 millones de sujetos agrarios y, sin embargo, solamente 1 millón son mujeres. Eso significa 1% de que por cada 10 personas o 10 sujetos agrarios, 7 son hombres. ¿Cómo cortar esta brecha? Esa es una pregunta importantísima. Primero que todo, necesitamos entrar desde la raíz, desde la forma en la que la propia mujer se autopercibe como la no titular de la tierra. ¿A qué me refiero con eso? Si tú vas y, a pesar de que las mujeres trabajan la tierra, le preguntas, oye, tú eres una mujer agrícola, tú trabajas la tierra. Bueno, sí, yo le ayudo a mi marido, yo le ayudo a mi papá, yo le ayudo a la gente de mi familia, pero ellas mismas no se autoperciben como que son la fuerza económicamente activa de la superficie. Esto tiene un impacto en muchos sentidos, sobre todo al no ser las dueñas de la tierra, no pueden acceder a muchas cosas. Es multifactorial incluso. Por supuesto, así es. Oiga, el tema de la migración, este fenómeno que nunca se va a acabar, ¿verdad? Porque sí, nadie elige dónde nace, pero tiene derecho también a ser feliz, impacta precisamente la tenencia de la tierra. Sí, bueno, todos somos ciudadanos del mundo, tal como tú lo dices, y bueno, tendríamos, y más ahora en un mundo tan globalizado y un mundo tan sin fronteras. Sin embargo, en México genera un impacto importante, toda vez que la situación migratoria de las personas no siempre les permite el regresar fácilmente a México, y dejan muchas veces sus derechos agrarios inconclusos. Por una parte, porque dejan a sus esposas encargadas de la tierra. Encargadas, subrayando. Sí, encargadas, exacto. Y muchas veces, desgraciadamente, pero es una realidad que tenemos que afrontar, hacen otra familia en Estados Unidos o en el lugar en el que migren, y ya les es difícil volver a México, y entonces se queda ese derecho como volando. Eso por una parte, pero por la otra, también es cierto que cada vez es más grande la población de los sujetos agrarios, y entonces el llevar a cabo
cabo los trámites para llevar a cabo la sucesión, que en materia agraria es súper específica, se necesita que todas las personas que pueden ser sujetos de ese haber hereditario converjan en una audiencia. Entonces no regresan, no pueden ir a la audiencia y muchas veces se queda ahí inconcluso, pero hay cosas que hemos hecho para trabajar al respecto. Fíjese que al ver ese collar de Chiapas tan bonito que porta el día de hoy, recuerdo cómo es el tema de la migración indígena, donde muchos, los polleros, se adjudican las propiedades, ¿verdad?, al pasar el tiempo, de que no retorna Sí, más bien lo que se adjudican es la posesión. Y ese es el problema, porque justamente cuando necesitan el papel, porque quieren llevar a cabo el acceso a un programa, cuando quieren llevar a cabo el traslado a sus hijos, cuando quieren construir, entonces ahí es el problema, no tienen el certificado. Pero ahora la ley agraria y sobre todo lo que sucedió con la pandemia nos dejó algunas enseñanzas positivas, de todo hay que sacar algo positivo, y entre eso pudimos emitir el acuerdo 14/2021, los tribunales agrarios, que nos permite ahora la herramienta de llevar a cabo audiencias de vía remota a través de las videoaudiencias. Ah, caray. Entonces, eso es una herramienta que me gustaría que pudiera conocer la gente que vive en Houston y que tiene algún asunto pendiente en México, tiene esta herramienta. Podemos llevar a cabo la audiencia de manera remota. Existe también la posibilidad de que lleven a cabo el repudio de sus derechos de esa manera, ya que alguno de sus hermanos se quede y entre ellos ya se ponen de acuerdo de qué va a suceder. Sí, es un tema al final de ponerse de acuerdo entre ellos, ¿no? Sí, es lo ideal, porque el derecho agrario tiene características muy específicas de la forma en la que se sucede en los derechos. Parecería, por ejemplo, que si somos hermanos, si me permites. Claro que sí. Ojalá. ¿Es verdad? Es una mujer, una hermana tan exitosa. Muchas gracias, querido Carlos. Pues resulta que nuestro papá tenía 10 hectáreas. Entonces, parecería muy justo que tú te quedes con 5, yo me quedo con 5. Hasta ahí todo va bien. Vamos a pensar que tú tienes 5 hijos, yo tengo 5 hijos, y entonces cada quien le toca 1 hectárea. Sigue estando bien, pero así cada generación se va diluyendo y entonces se va fraccionando y fraccionando y fraccionando la tierra. Eso es lo que no quiere la ley agraria. Así como en su momento lo que buscábamos era que no hubiera grandes extensiones de tierra en pocas manos, ahora también lo que buscamos es la no pulverización, para que ésta pueda ser productiva. Entonces, y también para que los núcleos agrarios no crezcan exponencialmente, porque si solo nuestro papá era el ejidatario y ahora nosotros los vamos a heredar, ya aumenta simplemente por 2 el padrón de un ejido o de una comunidad. Entonces, eso no se busca, solamente puede heredar una persona. Y esto, a veces, me gusta explicarlo así un poco más gráfico. No, es que es importante. Porque es difícil de entenderlo, parecería que es algo injusto. Injusto, claro. Sí, sin embargo, tiene una razón de ser. Tiene esta razón de la producción de la tierra, que sí sea útil y que al final del día nadie se quede con una superficie pues que no va a suceder para algo la peor parte, por decirlo así. Exactamente. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a disponer de tu superficie, tienes que hacer una lista de sucesión, y en esa lista de sucesión tú puedes poner a una gran cantidad de personas, pero siempre van a ser en un orden de prelación. Eso significa ese orden de prelación, para los que no estamos tan acostumbrados a estos términos, ¿qué significa? Significa un orden, como una lista. Entonces pongo en primer lugar a mi hijo Carlos, en segundo lugar a mi hija María del Mar, en tercer lugar a mi esposa. Significa que si al momento en el que la persona fallece, el titular de los derechos fallece, el primer sucesor, el preferente en la lista está vivo y quiere asumir ese derecho, entonces se convierte en el titular y los demás automáticamente solo tenían una expectativa de heredar. Okay. Esta lista se puede hacer ante el Registro Agrario Nacional, perfecto, ante la Procuraduría Agraria o también ante un notario. Lo que sí es muy importante entender es que no porque estás en la lista todos tenemos el derecho y nos lo vamos a dividir. Correcto. Por la razón que había explicado antes. Bien, a ver, este tipo de trámites para las personas que desean realmente pues darle propiedad, tenencia de la tierra a algún familiar allá, ¿se puede hacer a través de la videoconferencia, a través de esta modernidad que está aplicando ya? Lo que se puede hacer es cuando no existe una lista de sucesión, es decir, cuando necesitamos hacer un juicio sucesorio. También hay una muy estricta regla de cómo se hace. Entonces, el artículo 17 y el artículo 18 de la Ley Agraria nos explican qué sucede si un sujeto agrario titular de un derecho fallece sin haber dejado la lista. Lo que pasa es que, en primer lugar, su cónyuge es quien va a tener ese derecho. Entonces, lo puede asumir o lo puede repudiar.
Esa es una de las brechas que también se generan de desigualdad, porque las mujeres entonces ya son, digamos que adultas mayores cuando generalmente están en estado de viudez y ya no se asumen como la titular y entonces dicen, no, mejor que se lo quede mi hijo. Y entonces sigue teniendo como el mismo derecho un hombre en lugar de tenerlo una mujer. A veces, no siempre. Después del cónyuge va la concubina o el concubino, después los hijos, o sea, siempre que no lo haya, o sea, ese es el orden, ¿no? Después, en su caso, los ascendentes y después, si no, el dependiente económico. Esta figura del dependiente económico tiene sus cositas porque unas reglas muy estrictas en las cuales, por ejemplo, si eres una persona económicamente activa, no te puedes ostentar como que eres dependiente económico de alguien. Es realmente quien que viene su sustento proviene de la parcela o de ese derecho.